con el pastor Giancarlos Reyes. Buenas bendiciones para todos. Les saludo una vez más en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios, como de costumbre, deseando que su voluntad buena, agradable y perfecta pueda cumplirse y establecerse en tu vida y en la mía. Quiero agradecerle a todos aquellos que últimamente se han estado suscribiendo a nuestro canal de YouTube. Para nosotros es un inmenso placer el saber que has depositado esa confianza en nosotros, el poder compartir todos y cada uno de aquellos aspectos que consideramos serán de mucha edificación para nuestras vidas y nos llevarán en ese crecimiento espiritual. Hoy deseo que hablemos acerca de un tema que pienso va a ser de mucha edificación para nosotros y nos convertiremos, tu persona y la mía, en esa buena tierra en la cual esa semilla germinará y dará el fruto al 100 por 1, resguardando nuestro corazón de tres acciones totalmente destructivas. Pero antes de mencionarla cada una de ellas, antes de hacer mención de forma individual, quiero que entendamos que la invitación del Eterno hacia nuestra vida por medio de su palabra es totalmente clara. ¿En qué sentido? En el aspecto de que tú y yo debemos convertirnos en protectores de todo lo que día tras día vemos, escuchamos y podemos palpar, percibir cuando vamos al trabajo, al colegio, a la universidad, etcétera. Ser resguardadores de toda esa información y única y exclusivamente aceptar aquella que realmente posee y agregue un valor significativo para nuestra vida en Cristo. Todo lo contrario no debiese ser aceptado por nosotros, ya que no nos traerá ningún aporte beneficioso. Y no hablo solamente en el término espiritual o en el aspecto espiritual, pues la invitación por parte de la Escritura es totalmente clara, que Dios desea que tú y yo vayamos de crecimiento, de poder en poder, de aumento en aumento. Es el deseo del Eterno sobre nuestras vidas, sino también en el aspecto social. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué música? ¿Qué comentarios? ¿Qué lenguaje? ¿Cómo nos expresamos? Etcétera. Todo lo que sea de edificación, realmente debemos ser garantes, protectores de ello. Ahora, un elemento que tiene mucha relevancia en cuanto a esto, a ser resguardado y protegido por parte de tu persona y la mía, es precisamente el corazón. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Permítame leérselo, por favor. Dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y aquí vemos unos puntos claros, y el primer punto que vemos en este verso es que hay otros elementos también que de repente pudiesen ser importantes a ser resguardados por parte de nuestra vida. Sin embargo, viene el segundo aspecto, y es que es precisamente el corazón quien tiene más relevancia, debido a que es de él, de este último, que procede la vida. Lo dice la Escritura. Ahora, necesitamos comprender que esta vida a la cual este verso nos habla, número uno, no tiene absolutamente nada que ver con esa vida que realmente eterna nos ofrece es Cristo, quien es el único que nos puede llevar a ese lugar de morada celestial. Esa vida eterna es únicamente alcanzable por medio de la persona del Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. Y número dos, tampoco podemos relacionarlo con un aspecto de importancia en el sentido a nivel de los órganos que están en nuestro cuerpo, ya que de la misma forma como si el corazón de alguien llegase a dejar de funcionar, si también a alguien en su hígado, sus pulmones fallasen, entonces realmente esta vida tendrá graves problemas de salud. Ahora, ¿en qué sentido la Escritura acá nos dice que de él es que proviene la vida? Esto lo comprendemos cuando vemos el concepto bíblico del corazón. El concepto bíblico de el corazón es aquel que está conformado por lo que son las emociones, los sentimientos, el intelecto y la voluntad. Y allí tiene sentido esta última frase. ¿Por qué causa? Coloquemos como un aspecto simbólico. Un ejemplo. Imaginemos que estas cuatro características eh, viniesen a ser como una radiografía de cualquier persona que quisiésemos ver y evaluar en cuanto a su comportamiento. ¿Qué lleva por dentro? Si de repente vemos a alguien que tiene emociones realmente no sanas, entonces el mensaje de esta persona realmente es un mensaje alejado
de lo que Dios ha establecido en su palabra. Si alguien tiene sentimientos de rencor, resentimientos de falta de perdón, sentimientos de envidia, de egoísmo, entonces tampoco va conectado a lo que es o debiese ser una vida o alguien en Cristo, aquel que es templo y morada del Espíritu Santo. Lo mismo se aplica en base a lo que representa el intelecto y también en lo que está conectado con la voluntad, puesto que una persona totalmente dirigida por el Espíritu permitirá que su voluntad, esa voluntad personal, sea totalmente doblegada y dominada por la voluntad de Dios sobre su vida. Y allí vemos entonces a lo que se refiere esa vida que proviene o procede del corazón. Y aquí en el libro de Mateo, permítame por favor, capítulo 15, versículo 11, lo podemos ver en las palabras de Jesucristo mismo. Dice nuestro maestro: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. En el contexto, los fariseos y los escribas abordan a Jesús porque sus discípulos, es decir, los discípulos de Cristo, no se lavaban las manos para participar del pan, y por medio de esto entonces estaban violentando en su concepto la tradición de los ancianos de Israel. Y Jesús les enseña de que no es lo que entra aquello que contamina, sino que es lo que realmente sale. Y fortalece esta última frase diciendo, pues lo que sale es lo que la persona lleva por dentro consigo en su corazón. Ahora, ¿por qué considero importante que dejemos esto en claro? Porque usted y yo tenemos bien entendido que nuestro corazón es seducido o atraído por esos factores externos, por lo que día tras día podemos ver, por aquello que al caminar, por aquello que al transitar, por aquello que cuando percibimos. Tomamos entonces en base a ello la decisión de si nuestro corazón se inclina a prácticas de vida o si nuestro corazón se inclina a prácticas indebidas delante de la presencia de Dios. Y quiero ilustrarle esto por medio de dos historias o dos ejemplos bíblicos. El primero de ellos lo encontramos en el libro de Josué, capítulo 7, verso 21. Nos relata la historia de cuando Dios le determina a Josué, quien era líder del pueblo hebreo, de que no tomasen absolutamente nada como botín de guerra en el momento que entraran a Jericó. Y a pesar de esto, Acán, este hombre que vemos acá, protagonista de esta historia en cuanto al contexto, omite dicho estatuto y pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. Estos elementos sirvieron como el instrumento para que el corazón de Acán fuese seducido y atraído para tomar tristemente la decisión de omitir aquello que Dios había determinado. Y esta decisión le costó lamentablemente una situación muy trágica, no solamente para él, sino también para su familia. Pero también vemos en el caso opuesto. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 37, dice la escritura: al oír esto se compungeron de corazón. Notemos lo siguiente: el apóstol Pedro, después del acontecimiento de Pentecostés, lleno del Espíritu Santo, con pasión y con aquella gallardía, comienza a predicar ese mensaje evangelístico, y en medio de todo ese mover, las personas que estaban escuchando sienten en su corazón la necesidad de arrepentirse, de convertirse, de confesar sus pecados, y no solamente de ellos, sino también de ser bautizados. ¿A qué se debió ese cambio en sus corazones? ¿A qué se debió esa transformación, esa manera distinta de haber visto la vida anteriormente a como la veían después? Exactamente fue por motivo al mensaje. Ese agente externo en la vida de Pedro, en boca de él, en la predicación, las personas escuchan el mensaje de Jesús y dicen: necesitamos que nuestro corazón sea dirigido por Cristo, por el Espíritu Santo, necesitamos abrazar esta fe. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? En otro sentido, necesitamos entonces abrazar ese mensaje que ustedes están
transmitiendo. Claramente vemos que los factores externos pueden servir para bien o también pueden servir para mal. ¿En dónde radica la decisión o en dónde radica la elección? En tu vida y en la mía. ¿En qué permitimos que entre como factor a nuestro ser? Y aquí quiero entonces hacer mención a estas tres acciones que considero son muy destructivas para nuestros corazones, para toda vida que realmente quiera caminar en Cristo de manera sincera y genuina. Y la primera de ellas es la avaricia. Entiéndase por avaricia el afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. Veamos lo que nos dice el libro de Lucas capítulo 12 versículo 15 y le dijo, mirad y guardaos de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes. En lo absoluto, la vida realmente del ser humano no consiste en qué tanto posee, referido a los bienes, a las riquezas, sino en qué tanto de Dios hay en él. Ahora, ¿por qué la avaricia es destructiva? ¿Por qué esto genera o puede generar tanto daño en nuestro ser? Número uno, porque nos incita al afán. Es decir, nos lleva a dedicar tiempo y esfuerzo única y exclusivamente con el deseo y la intención de querer alcanzar esa meta. Y ojo acá, en víspera de ese transitar, muchas veces no importa o no le importa, no le interesa a la persona qué ha de realizar. Lo único que tiene en mente es alcanzar su propósito. No le interesa si realiza o practica o participa de actos ilícitos, de la injusticia. No le importa absolutamente nada. Es ese mismo afán que le incita a querer alcanzar en la avaricia esa meta trazada en un corazón no transformado. Y por otra parte también es destructiva, ya que por absorber tiempo y por absorber mucho esfuerzo, debilita el tiempo o roba el tiempo que debiésemos estar en esa relación con nuestro Dios. También, número dos, ¿por qué es destructiva la avaricia? Porque se enfoca en la acumulación de dinero y bienes. Y mire lo que dice el libro de Mateo capítulo 6, versículo 19. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompe y donde ladrones minan y hurtan. Una hermosa advertencia por parte de Cristo, de que debiésemos más bien, lo dice en versos adelante, hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. Ahora, quiero dejar en claro algo acá, porque Dios, tu Dios, mi Dios, nuestro Padre Celestial, desea que realmente seamos prósperos y alcancemos esa estabilidad económica en Él. Obviamente no descuidando nuestra relación. Por eso dice la carta al apóstol Juan, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, pero deseo también que tengas salud, pero todo ello en una suma de cómo tu alma vaya aumentando. La perspectiva divina en cuanto a la prosperidad es ese crecimiento en el sentido de lo que representa y abraza lo eterno. Lo demás siempre será añadidura. Mire lo que dice el libro de Salmos capítulo 27, el versículo 4. Este hombre, la palabra, las palabras, cómo se expresa, qué es lo que realmente hay en el corazón de él. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Qué espectacular anhelo había en el corazón de este gran hombre que, a pesar de tener riquezas, una posición privilegiada porque era rey, sin embargo, todo ello no ocupaba el primer lugar en su vida, en su corazón, sino que lo que realmente quería era estar en la presencia de nuestro Dios, en la presencia del Padre eterno. Es exactamente ese mismo sentir, ese mismo deseo, esa misma pasión que tú y yo tenemos, sirve para evaluarnos en este tiempo. ¿Por qué es destructiva la avaricia? Número 3 o tercer punto, porque nos extermina la iniciativa de cumplir el principio del dar. Enfocada únicamente en querer acumular y acumular, lleva al corazón a que cierre la posibilidad de ser una persona generosa o, como la Biblia le llama,
dadivosa. Mire lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 11, verso 24. Hay quienes reparten y le es añadido más. Espectacular. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Dios desea de manera clara que tú y yo, ese es su anhelo, seamos personas dadivosas. Obviamente enmarcada en esto que vemos acá. Hay que retener, pero hay quienes retienen más de lo que es justo. Aquí viene un orden de prioridad. En el momento o en la acción del dar, número uno siempre tiene que estar Dios en el cumplimiento de esos aspectos o principios financieros que Él ha establecido en su palabra para que todo aquel que desee ser su seguidor lo cumpla. Pero también, a su vez, usted y yo tenemos diferentes responsabilidades como padre o de repente como hijo. Y es menester que en ese orden de prioridades, porque así es justo, usted y yo cumplamos. Y también viene o entran a colación lo que representa nuestros semejantes, el amor al prójimo, el poder ser personas que ayuden y personas que brindan aquel aporte cuando alguien lo necesita. Salmos capítulo 37, versículo 21, dice, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Creo que está totalmente claro. Ahora bien, esto es el primer punto acerca de la avaricia, pero también viene un segundo punto, una segunda acción, y es la ignorancia. Entiéndase por ignorancia un concepto el cual indica falta de saber o conocimiento. Y aquí todos tenemos un versículo por exquisitez que nos hace mención acerca de esto. Oseas capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Por cuánto? Desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. A nuestro Dios le agrada que usted y yo tengamos conocimiento y estemos preparados. De hecho, el apóstol Pedro dijo, inspirado por el Espíritu Santo, que debiésemos tener ese conocimiento para cuando alguien demande señal de vuestra fe, poder responderle con mansedumbre y humildad a todas y cada una de las inquietudes que esa persona pueda tener. Ahora, ¿por qué es destructiva la ignorancia? Número uno, nos convierte en personas fáciles de engañar y manipular. Y me encanta este versículo de Romanos capítulo 16, este verso 18 que dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. La ignorancia es destructiva porque nos puede llevar a riesgo, nos coloca en una posición en donde usted y yo pudiéramos ser engañados por cualquier persona si no tuviésemos conocimiento. Y dice la Escritura que aún hasta los escogidos para el tiempo final pudiesen ser engañados. Y esto lo vemos hoy en día de manera triste, muy reflejado dentro de lo que es el ámbito eclesiástico. Tantas enseñanzas, tantas herejías, tantas mentiras que se manifiestan, que se dicen, y que lamentablemente muchas personas por falta de conocimiento la aceptan como una verdad. Libro de Hechos capítulo 17 versículo 11 nos enseña esta hermosa acción de la iglesia. Dice, y estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Estamos hablando acerca de la iglesia de Berea, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, todo aquello que los apóstoles le enseñaban acerca del Mesías, ellos verificaban de que en sus escritos, en lo que representaba la Tanat, el Antiguo Testamento, todas las profecías mesiánicas se hubiesen cumplido en la persona de Jesús de Nazaret. Y cuando ellos corroboraban de que así mismo era, estaban totalmente asombrados. Es cierto, lo que ellos nos están enseñando, lo que los apóstoles nos están enseñando, así mismo es, porque está escrito. Lamentablemente, hoy en día no todos verifican, no todos escudriñan, no todos se preparan para tener ese conocimiento sólido acerca de la palabra
de Dios. Pero también la ignorancia es destructiva porque nos aleja del vivir apegado a los principios bíblicos. Y por supuesto, en consecuencia de esto, nos distancia de las retribuciones divinas para nuestras vidas. Si no sabemos, si no tenemos el conocimiento de qué es lo que a Dios le agrada y que como Padre desea que vivamos, entonces nunca vamos a poder disgustar de aquellas retribuciones que Él tiene para nuestras vidas. Entiendo perfectamente que tú y yo hemos sido bendecidos con toda bendición por medio de Cristo. Así lo dice la Escritura en los lugares celestiales. No obstante, también tenemos que tener claro que Dios como Padre busca a hijos que sean obedientes, obedientes a sus principios, obedientes a su palabra. Y aquí tengo un verso que considero nos da claridad acerca de esto, Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Dice la Escritura: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. No es solamente creer y aceptar en la existencia de Dios, sino vivir conforme a lo que el Eterno ha establecido en su bendita y santa palabra. Número 3. La tercera acción que considero también es destructiva para nuestro corazón, que daña al corazón, es el egocentrismo. Entiéndase por egocentrismo como la característica que define a las personas que creen que sus opiniones e intereses propios son más importantes que la de los demás. Y mire, en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6, Jesús afirmó algo contundente: yo soy el camino y la verdad. Debemos partir de esa verdad. En todo lo que representa nuestra vida, esa verdad debe estar cimentada en la cúspide de nuestra existencia, en todo lo que abarque conocimiento, actitudes, palabras, en fin, etcétera. Todo lo que conlleve a nuestra existencia debe estar cimentada en esa verdad. ¿Y por qué coloco esto o por qué lo traigo a colación? Este punto de Juan capítulo 14, de este verso 6, es debido a que la persona egocentrista, aquel que es egocéntrico, cree que su punto de vista está por encima del de los demás y no importa si incluso hasta esa forma de apreciación violente la verdad de Cristo. ¿Y por qué ello es destructivo? Número uno, porque no nos permite amar a nuestro semejante como Dios nos demanda. Recordemos libro de Mateo, capítulo 22, versículo 39, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una persona egocentrista que cree que sus puntos de vista siempre son los mejores y están por encima de los demás, no demuestra realmente amor al prójimo, ya que no tiene esa humildad para aceptar que de repente tal vez la posición o la perspectiva de su hermano o de su compañero, de su vecino, de su familiar es mejor que la de él. Pero también el egocentrismo es destructivo porque nos priva de vivir y caminar en humildad. Y aquí sí realmente es un tema muy delicado. Libro de Salmos, capítulo 138, versículo 6 dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Una persona egocentrista está en la posición de poder ser visto por parte del Eterno a distancia, a lo lejos. Dios se place y se agrada de los que son humildes. El Señor se deleita en la humildad. Y el egocentrismo, lamentablemente, nos lleva a caminar en arrogancia y altivez. Como conclusión, ¿qué podemos entonces manifestar para cerrar este tema o este devocional en este tiempo? Debemos realizar cada día más esfuerzos, constantemente, para que nuestros corazones siempre estén de la manera íntegra, más grata, delante de la presencia de nuestro Dios. Día tras día podemos mejorar, día tras día podemos crecer. Claro que sí es posible. Tenemos la misericordia de Dios que se renueva cada mañana y por medio de esa misericordia nos brinda entonces la oportunidad. Pero no solamente ello, también tenemos a la persona del Espíritu Santo, quien Jesús ha prometido que nunca nos abandonaría, que siempre estaría de nuestro lado
guiándonos a esa verdad. Y como tercer elemento, y no por estar en tercero menos importante, contamos con la palabra de vida, la palabra que ha provenido del corazón del Dios de las alturas, inspirada por el Espíritu Santo, a la disposición de tu vida y la mía, para poder encaminarnos, como lo dice la Escritura, lámpara es a mis pies y lumbrera a mi caminar. Pero mire cómo quiero que finalicemos con este proverbio que nos dice: como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Extraordinario verso que nos refleja y nos manifiesta una gran verdad. Bueno, mis amados, espero haya sido de bendición para tu vida y para todos aquellos que van a compartirla con los demás, este tema, este devocional, que sirva entonces de estímulo para que día tras día podamos crecer, agradando cada día más a la persona de nuestro Dios Todopoderoso. Por favor, suscríbanse los que aún no lo han hecho a nuestro canal si este contenido ha bendecido y ha servido entonces de edificación, apoyándonos siempre, activando la campana de las notificaciones para que cada vez que compartamos algún material, te llegue la notificación de que se ha sido subido, y entonces puedas verlo y degustar de esa hermosa palabra de nuestro Dios. Bueno, desearles como siempre que la paz del Eterno esté presente en tu vida, en la obra de tus manos, la bendición, y por supuesto también en todas y cada una de las personas que llevas en tu corazón y que amas. Que esa bendición hoy, mañana y siempre repose en tu vida. Es el más sincero deseo de este humilde servidor. Desde la Caramuca, Barinas, Venezuela, el pastor Giancarlos Reyes Silva. Y recuerda, sígueme. Bendiciones y paz.